Doctora María Claudia Escandón, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo le va? Un saludo Bien. especial para usted, su equipo de trabajo y toda la audiencia. Bueno, ¿su padre bien? Muy bien, afortunadamente, muchas gracias. Bueno, En cuarentena obligatoria como tenemos que estar todos los colombianos. usted sabe que fue mi alumno, ¿no? Sí, señor, sí lo sé, lo tengo claro. Sí. Bueno, doctora María Claudia, ¿qué puede hacer un empresario hoy cuando tuvo que cerrar su empresa y tiene unos trabajadores cuya nómina le pesan inmensamente porque no tiene ingresos? ¿Los puede despedir alegando justa causa? Si los despide, ¿tiene que pagarles indemnización? Lo que le podría costar más de lo que valga la empresa, ¿quién lo sabe? En fin, ¿cuál es el alcance de esas decisiones del gobierno nacional que queremos entender, explicadas por usted con la sencillez de sabe mucho sobre la materia? Esto es causal de fuerza mayor y se pueden producir despidos masivos con ocasión del coronavirus. Bueno, muy bien. Lo primero que hay que aclarar es que el Ministerio del Trabajo ha expedido varias circulares tratando de dar unas pautas, unas guías a los empleadores para que puedan sortear pues esta situación, ¿no? El 4 de febrero, en donde es como venir la propaganda. 18 el 1 de marzo y empieza a darse los lineamientos y habla de cómo implementar el teletrabajo, horarios, flexibilizar los horarios, disminuir las reuniones. Ya más adelante viene la circular 21 del 17 de marzo, en donde ya fija unos mecanismos mucho más claros para proteger el empleo y amplía las anteriores posibilidades que había dado en la circular anterior y manifiesta que antes de acudir a las medidas de la suspensión y el despido de los trabajadores, se debe tratar de enviar a la gente a trabajar en su casa, a implementar la figura del teletrabajo, que es un poco diferente. Ya habla de la jornada laboral flexible, a diferencia de flexibilizar las jornadas, que es lo que había dicho en la circular anterior. Hace un llamado generalizado a que sean enviados los trabajadores a vacaciones anticipadas, las que están causadas, pues que se puedan tomar y si la empresa lo decide de forma colectiva. Habla de que se den permisos remunerados o que se pague el salario sin la prestación del servicio. Eso como una medida atendiendo el llamado que efectúa la Organización Mundial de la Salud a tratar de proteger los puestos de trabajo. Contestando su pregunta puntualmente, la fuerza mayor no es una... A ver, discúlpeme un momento. Hasta donde van sus explicaciones perfectamente claras, el Ministerio del Trabajo recuerda medidas que se pueden tomar. Vacaciones colectivas anticipadas, remuneradas desde luego como manda la ley, permisos de esta o aquella naturaleza debidamente remunerados, es decir, las medidas normales que un empresario puede tomar en condiciones más o menos normales de desarrollo de su tarea. Ahora venga pues el tema de fondo. ¿Puede haber despidos masivos en estas condiciones alegando la fuerza mayor que supone el coronavirus? De ninguna manera. De ninguna manera. La fuerza mayor no está prevista como una justa causa de despido y en el evento en que un empleador tenga que hacer despidos porque definitivamente no puede mantener la carga que implica el pago de la nómina, tiene que pagar la indemnización legal. Ahora, despidos sin incurrir en el despido colectivo, que está absolutamente prohibido en la legislación laboral colombiana. ¿Qué ha dicho el ministro del Trabajo sobre este punto? Y ahí es donde hay muchísima confusión. Se ha dicho que no se permiten las suspensiones de los contratos de trabajo ni los despidos, pero ahí es preciso aclarar que la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor sí se puede implementar sin necesidad de tener autorización del Ministerio del Trabajo y sí se pueden efectuar despidos siempre y cuando no se incurra en el despido colectivo, que es vulnerando los topes establecidos en la legislación laboral colombiana. A ver, pero despidos con el pago de indemnización. Por supuesto. Por supuesto. Como la fuerza mayor
no es una justa causa, están debidamente tipificadas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, pues si hay que prescindir de algún trabajador, el empleador tiene que pagar la indemnización legal. Y como le venía diciendo, se pueden efectuar despidos siempre y cuando no se incurra en el despido colectivo, superando los topes permitidos en la ley por cada empresa. Muy bien, entonces, despidos sin justa causa con indemnización, si no son despidos colectivos. El despido colectivo, absolutamente prohibido, ¿no? Exacto, absolutamente prohibido. Cuando un empleador necesita hacer despido superando estos topes, tiene que acudir al Ministerio del Trabajo para solicitar autorización, y ya sabemos que esas autorizaciones no se van a dar. Lo mismo, cuando se necesitan suspender contratos de trabajo por cierre total o parcial de empresas hasta por 120 días, se tiene que acudir al Ministerio del Trabajo y esos permisos, ya sabemos, no los van a otorgar. Muy bien. Entonces, la pregunta obvia que queda, que ya no es de naturaleza estrictamente jurídica, porque lo que se refiere al derecho está clarísimamente explicado. El empresario no puede hacer despidos colectivos, el empresario no puede hacer despidos más o menos individuales o de un pequeño grupo sin pagar la indemnización correspondiente, ¿es correcto? Correcto. Allá el problema que viene es un problema de economía empresarial y de economía global, porque el empresario, ese empresario del que estamos hablando, va a tener las puertas cerradas, va a estar incurriendo en gastos, porque si por ejemplo es una pequeña industria o una industria de cualquier tamaño, tiene que asumir los costos del mantenimiento de la maquinaria y de los equipos y el cuidado de ellos, y eso tiene unos costos importantes y no va a tener ingresos. Entonces ya el tema se desplaza del campo del derecho al campo de la economía. El empresario dice, ¿y con qué si no tengo ingresos? ¿Y con qué si no tengo ventas ni puedo tenerlas? ¿Cómo hago? Me imagino que esa es la gran pregunta que a ustedes los laboralistas les están haciendo, ¿no es cierto? Sí, porque sí, señor. Usted le dice a su cliente, señor, usted no puede despedir. Señor, si despide es con indemnización. Señor, si da permisos es manteniendo el contrato en plena vigencia. Y entonces el empresario pregunta, ¿y con qué? Y ustedes le dicen, pues yo no tengo la respuesta, ¿no es cierto? Pues la situación es dramática, la verdad. Sin embargo, hay algunas posibilidades que no son fáciles de implementar, que evidentemente requieren el acuerdo con el trabajador, y son, la primera, una licencia no remunerada. Evidentemente muchos trabajadores no aceptarán suscribir un acuerdo en ese sentido. Hay otra que personalmente nunca la he recomendado, pero ya en esta circunstancia pues única en la historia nacional, ya toca pensar en ella. Incluso el ministro del Trabajo en una entrevista en días pasados ya empezó a hablar de ella, y es la revisión de las condiciones del contrato. Es una posibilidad que está prevista en el Código Sustantivo cuando ocurren situaciones imprevisibles y que generan la grave alteración de la normalidad económica. Entonces las partes se pueden reunir para acordar, revisar las condiciones del contrato de trabajo, específicamente el salario, y por mutuo acuerdo reducirlo. De esa manera, pues si bien el empleador no se libera del pago total de la nómina, sí pueden haber unas reducciones y unas ayudas para que las fuentes de trabajo pues definitivamente no se agoten, que es una preocupación muy grande, ¿no? Pues una preocupación inmensa, porque la situación está ahí planteada, y si esto jurídicamente no se admite como una causa de fuerza mayor, pues lo es en el sentido que por una fuerza irresistible, por un hecho irresistible, imprevisto, que no ha sido causado por el empleador, está en condiciones en que o no puede cumplir sus compromisos o los tiene que cumplir en circunstancias muy especiales. Doctora, ¿usted ha sabido
de que haya líneas especiales de crédito de largo plazo y corto interés o ningún interés para los empresarios que se encuentran en esas condiciones? Por lo pronto no, sí se han anunciado que van a haber unas ayudas. Específicamente el decreto 444 le otorga facultades al Ministerio de Hacienda para generar unas líneas de crédito, unos subsidios a los empleadores que lo necesiten para poder mantener las nóminas, pero lo cierto es que todavía no hay nada. También se ha oído que van a haber si no unas suspensiones del pago de los parafiscales, sí por lo menos unas reducciones, pero hoy, en este momento, no existen esas ayudas. Entonces, pues los empleadores están bastante preocupados, sobre todo con el mensaje que se les ha enviado de la imposibilidad de suspender los contratos de trabajo y de despedir, como ya lo expliqué. Y retomando un poco sus palabras, pues definitivamente estamos en una situación de fuerza mayor, como un hecho absolutamente imprevisible, irresistible, ajeno a la órbita de las decisiones del empleador. El empleador no es el que está poniendo al trabajador en esta circunstancia. Nos encontramos en una situación de imposibilidad absoluta de ejecutar el contrato de trabajo, ni por parte del empleador ni por parte del trabajador, y en ese orden de ideas, pues, van a haber muchísimas empresas que se van a ver abocadas a suspender los contratos de trabajo, con el agravante de que ya se ha manifestado por parte del Ministerio del Trabajo que se creó la figura de la fiscalización laboral rigurosa a decisiones de los empleadores durante la emergencia sanitaria. Y se ha advertido que van a empezar a haber investigaciones preliminares para verificar si se incurrió en una causal legal de suspensión del contrato de trabajo, como si fuera un incumplimiento de las disposiciones laborales. Entonces, pues sí, la situación es bastante preocupante. Muy preocupante, una situación muy grave para los empleadores, para los que generan empleo, que se encuentran ante una circunstancia, usted lo dijo, imprevisible, irresistible y fuera de la órbita de acción del empresario. Alguien le puede decir al empresario, no, sea más cuidadoso, sea más diligente, compita mejor en el mercado, saque nuevos productos. No, pues que no puedo hacer nada de eso porque los trabajadores no pueden llegar a mi fábrica o a mi empresa y porque nadie me puede comprar lo que yo vendo y porque no tengo manera de venderlo en ninguna parte porque no puedo salir a la calle. Entonces, ante esa circunstancia, ¿qué es lo que se puede hacer? El gobierno investigará y en muchos casos, ojalá fueran pocos, se va a encontrar con una situación en que las decisiones ahí están, pero simplemente no están al alcance del cumplimiento o de la resistencia financiera del empleador. Estamos a la espera, hablaremos en un minuto con el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo, para preguntarle precisamente por esto. Usted sabe que nosotros lo que hemos propuesto, doctora María Claudia, son créditos de muy largo plazo, digamos a 10 años, con 5 años de mora. Entonces, ¿eso tiene un costo para el fisco? Pues claro que tiene un costo para el fisco. ¿Tiene un costo para la nación? Desde luego que sí. Pero las circunstancias son las circunstancias y circunstancias como esta no hemos vivido en toda la historia de esta república ni del mundo en muchísimos años. Algo parecido no se había presentado. Doctora María Claudia Escandón, muchísimas gracias por estas precisiones absolutamente claras, contundentes, nítidas y a ver, empresarios, ¿qué hacemos? Muchísimas gracias, doctora María Claudia. A usted, con todo el gusto y muchas gracias. Y recuerdos a su papá y que se porte bien. Gracias. Feliz día. Feliz día. María Claudia Escandón, una de las buenas abogadas laboralistas del país. Y ya tenemos una circunstancia clarísima. Los empleadores no pueden suspender los contratos de trabajo sino con remuneración, no pueden inventarse licencias no remuneradas y no pueden